Queridos amigos, queridos compañeros espíritas y a todos aquellos que entráis a este canal. Ser todos bienvenidos. Cuando comencé con el canal, con Espiritismo Hoy, lo hice con 4 secciones, pero ya en el vídeo de introducción dejé la puerta abierta para incluir otras. En este vídeo iniciamos una nueva sección, una sección donde voy a realizar entrevistas a espíritas de aquí de España, espíritas nacionales, también espíritas internacionales, espíritas que serán unos conocidos, otros no tantos, pero que creo que todos ellos van a aportar contenido y contenido de calidad al canal. Espero que esta nueva sección sea de vuestro agrado. En este primer vídeo vamos a tratar un tema relativamente polémico, pues vamos a intentar abordar el tema de si puede considerarse al espiritismo como una religión. Digo que es un tema polémico porque es sabido que dentro del movimiento espírita existen diversas opiniones al respecto y algunas opiniones pues son encontradas. La finalidad de este vídeo será simplemente transmitir una idea al respecto sin más pretensiones que esas. No pretendemos decir que esta opinión sea la verdadera, que esta sea la mejor opinión, sino simplemente ofrecer una serie de razones, una serie de argumentos en cuanto al tema que nos ocupa. Para ello tengo el inmenso honor de contar con John Aizpurua. Para mí presentar a John es difícil. Es difícil por una razón, porque no creo que exista una sola persona dentro del movimiento espírita que tenga un mínimo conocimiento del movimiento espírita y que no sepa quién es John Aizpurua. Por eso no es siempre fácil hacer una presentación original. Podríamos hablar, por ejemplo, de su brillante carrera profesional como psicólogo clínico, como catedrático universitario. Podríamos hacer referencia que antes de psicólogo estudió ciencias económicas y desempeñó también su profesión de catedrático de economía. Podríamos hablar también de los estudios superiores que hizo sobre filosofía, pero no estaríamos diciendo nada que no se supiera. También podríamos hablar de su dilatada actividad espírita por más de 50 años, son miles las conferencias, artículos, entrevistas, programas de radio, programas de televisión que ha realizado. Podríamos hablar también de sus libros, entre el que destaca sus libros espíritas, entre el que destaca los fundamentos del espiritismo, pero seguiríamos sin decir nada que todos ustedes no conocieran. Por eso me voy a quedar hoy con algo que a mí personalmente siempre me ha sorprendido de John, y es su cercanía. Cuando hablas por primera vez con John, tienes la sensación de conocerlo durante toda la vida. Y eso solo se consigue cuando hay autenticidad. Es lo que me gustaría en esta breve presentación de John destacar, su autenticidad. Por lo tanto, si es verdad que respetamos a John por su inteligencia, si respetamos a John por su cultura, por el enfoque que hace de la filosofía espírita y por la claridad en la que expone sus conocimientos, lo queremos, lo amamos por su autenticidad y por su cercanía. Muchas gracias, John, por acceder a esta entrevista. Sé bienvenido. Muchas gracias, Juanjo. Difícilmente puedan presentarse palabras tan generosas, tan amables. Y lo agradezco y lo valoro mucho y lo atribuyo naturalmente a la identidad de ideas y de propósitos que nos vincula desde hace mucho tiempo. Para mí, un gusto inmenso poder participar en este programa de apertura de esta sección entrevistas para tu muy conocido y de buena reputación en el medio espírita y aún más allá, programa en YouTube, Espiritismo Hoy, que desde hace muchos años sigo, y como lo hacemos espíritas en América y en Europa. Así que para mí un gusto inmenso poder participar en esta feliz iniciativa, y agradezco mucho que hayas pensado en mí
para abordar un tema de suyo extremadamente difícil y complejo, y que con esa actitud, al mismo tiempo reflexiva, pero fraterna, yo trato de ofrecer ideas que puedan servir para el pensamiento, para la reflexión y nunca para la imposición. De modo que ese es nuestro ánimo, nuestro propósito, recordar siempre lo que nuestra Amalia decía: el espiritismo no se impone, el espiritismo se expone. Y en eso estamos, exponiendo ideas que están al libre análisis y a la aceptación parcial o total de cada uno que nos escucha o con quien hablamos, de modo o nos lee. De modo que aquí estamos, a la disposición, Juanjo. Bien, pues si te parece, vamos a empezar con el tema que ya hemos presentado, y lo vamos a hacer empezando por definir el concepto de religión. ¿Cómo podríamos entender este concepto? ¿Qué es propiamente una religión? Pues el tema propuesto, comenzando por una definición de lo que es una religión, sin duda que es un asunto muy complejo, posee una enorme complejidad y además una vastísima extensión, en tanto en cuanto cubre la historia humana desde sus orígenes hasta nuestros días. Y para abordar un tema tan complejo, no basta una mirada parcial, hay que producir un acercamiento global. Y por ello podríamos mirar la religión desde un punto de vista antropológico, sociológico, filosófico, cultural, ético, estético, jurídico, político y así por consiguiente. Y naturalmente podríamos mirar la religión desde un acercamiento espiritual y hasta místico también. De modo que hay muchas miradas y no una sola. Y cada uno de estos acercamientos procura encontrar la definición que le parece más adecuada. En este caso, para resumir, yo diría, mirando los factores comunes, que en una religión en toda religión, en cualquier religión, hay dos elementos fundamentales. Uno, un sistema de creencias que toma como referencia fundamental la idea de una potencia suprema, de un creador universal, de una divinidad, es decir, de Dios. Y en segundo lugar, a partir de ese sistema de creencias, se establece un conjunto de normas, de pautas morales y sociales que con sus ceremonias, con sus criterios, tratan de encontrar la manera de relacionar al ser humano con esa divinidad. Así que en una religión hay que mirar tanto el hecho nociológico, es decir, la idea, como la organización de un culto y de sus ceremonias para atender a las demandas que esa creencia exige. Entonces, toda religión es creencia y también organización humana para atender a las demandas de esa creencia. Teniendo en cuenta que Allan Kardec fue el fundador, el codificador de la filosofía espírita, sería importante acudir a Kardec al respecto del tema que nos ocupa, es decir, analizar cómo Allan Kardec comprendió el espiritismo. ¿Qué pensaba al respecto de la naturaleza del espiritismo como religión? ¿Identificó Kardec el espiritismo como una religión? Pues un tema también extremadamente complejo que tiene su propio origen en la aparición del espiritismo. Me refiero al espiritismo fundado, elaborado, sistematizado por Kardec a mediados del siglo XIX. La idea de si el espiritismo es o no una religión, en qué medida parcial podría considerarse como tal, acompaña al espiritismo en todos los tiempos, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Para mirar el pensamiento de Kardec hay que estudiar al autor en su conjunto.
en su contexto, en las influencias sociales, culturales, espirituales y morales que acompañaron la obra de la fundación y codificación del espiritismo. Una mirada parcial de Kardec, tomando con pinzas una frase, tomando un libro en detrimento de los otros, tomando algún artículo separado del conjunto de la obra, no nos lleva a una comprensión adecuada acerca de si el espiritismo Kardec lo consideró o no una religión. En mi opinión, y creo que en eso hay demasiada argumentación al respecto, tanto en el conjunto de las obras de Kardec, que obviamente no fueron 5, que no obedecen, que no responden a ningún criterio de Pentateuco, a este concepto bíblico, sino que son muchas más, obras mayores, obras menores, además de la revista espírita, además de los discursos pronunciados por Kardec, en el análisis de toda esa obra conjunta, perfectamente se puede afirmar que el proyecto que tuvo Kardec para darle a la humanidad una nueva visión a partir de lo que él había estudiado, específicamente el fenómeno mediúmnico, se puede perfectamente sostener que el proyecto de Kardec nunca fue el de crear una religión. Y eso hay que decirlo de manera categórica, porque no hay ningún elemento que permita sustentar lo contrario. Hay momentos en que Kardec, en forma explícita, se ocupó del asunto. Siempre, en la casi totalidad de las definiciones que encontramos, que son varias en su obra, siempre se refirió a una ciencia. Privilegió la categoría científica para el espiritismo e inmediatamente la relacionó con la visión filosófica. Y uniendo ambas, obviamente señaló las consecuencias morales que se derivan de una filosofía científica. Son muchísimas las definiciones. En el propio libro Los Espíritus, en la parte final, en la conclusión de esta obra primera fundacional del espiritismo, en el primer capítulo de esa conclusión, en el primer apartado, Kardec dice que los hechos en que el espiritismo se sostiene, el estudio de estas experiencias, le permitió presentar una ciencia. Y así lo dice. Y luego, en ese mismo apartado, habla de la filosofía espírita. Y más adelante, en otros apartados de esta conclusión de este primer libro, se refiere abiertamente a estos 3 elementos fundamentales: el científico, relacionado con los hechos; el filosófico, vinculado a la comprensión, a la búsqueda de las grandes respuestas a los enigmas fundamentales del hombre, de la vida, de Dios, del universo; y aquello en lo que Kardec también insistió muchísimo, que es que el espírita debe aplicar esos conceptos en su vida personal, en su vida familiar, en la vida social. Es decir, aplicar las consecuencias morales y sociales que se derivan de aquellos conocimientos. Cuando Kardec consideró conveniente, fue aún más explícito en la obra que es el espiritismo, una obra de neto corte pedagógico, de introducción a la doctrina espírita. Kardec, en forma muy categórica, dice, y es una frase que acostumbramos repetir: el verdadero carácter del espiritismo es el de una ciencia y no el de una religión. Entonces, además de la visión implícita que está en su obra, que es un planteamiento laico, civil, de construcción de una teoría, de una doctrina, de una filosofía científica y moral, y nunca el de una religión, y sobre todo ahora que acabamos de definir elementos claves de lo que constituye una religión: creencias en relación a la divinidad y un sistema de prácticas, de normas para la adoración a la divinidad. En ese contexto, Kardec siempre insistió que el espiritismo debía ser mirado como una filosofía racional,
con una filosofía abierta a la cultura, desprendida de la ciencia y con consecuencias morales fundamentales. Cuando en los desarrollos de su pensamiento tocó el tema de la religión, de la religiosidad o del sentimiento religioso, allí Kardec utilizó perífrasis, utilizó recursos de desarrollo de ideas para señalar que las ideas espirituales, de orden espiritualista, las ideas de Dios, del alma, de la vida espiritual, obviamente fortalecen el sentimiento religioso. Naturalmente, si por tal se entiende el sentimiento espiritual, el sentimiento de conexión con Dios, el sentimiento de vinculación con el mundo espiritual. Pero de allí no se puede inferir de ninguna manera que el propósito de Kardec fuera convertir al espiritismo por él fundado en una religión. Y concluyo con este concepto clave. En la revista Espírita hay un artículo de Kardec refutando a un sacerdote que en Francia había denunciado en la prensa, a modo de burla y de crítica muy, muy fuerte, que se había establecido o había aparecido una nueva religión en París. Y Kardec escribe en la revista Espírita un artículo para desmentir a este autor y le dice: usted señala que ha aparecido con el espiritismo una nueva religión en París. Yo quiero decirle que tal idea es suya, pero no nuestra. Jamás hemos pretendido crear una religión en París. Si usted así lo considera, es su idea, pero no es la nuestra. De modo que hay a lo largo de toda la obra de Kardec, y podríamos pasar buen tiempo citándolo, demasiadas ocasiones en las cuales Kardec expresó categóricamente, como hombre laico que era, como un pensador de su época, como un hombre que recibió el influjo de la Ilustración, un hombre de mentalidad muy racionalista y muy crítica, pues hay demasiada evidencia de que este hombre jamás quiso fundar una religión con el espiritismo. Muy bien. Aquí hay una cuestión, John, que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido siempre, porque al igual que tú, cuando leo a Kardec, me cuesta mucho identificar su obra, incluso su opinión sobre lo que está haciendo como una religión, pero tú sabes que actualmente hay muchos espíritas, hay un amplio sector en el movimiento espírita que identifican el espiritismo como una religión. ¿Qué elementos se dan? ¿En qué momento empieza a surgir esta idea que, desde mi punto de vista, no está en Kardec? ¿Cómo surge esta idea? Esta idea viene desde los propios tiempos de Kardec. No es nada nuevo. No, ni siquiera se formó o apareció o se desarrolló después de la desencarnación de Kardec. No, apareció en la propia época de Kardec. Y esto hay que comprenderlo con amplitud. Es evidente que el espiritismo, al ser una filosofía espiritualista, con una base experimental, con un intento de aproximación a la ciencia y sobre todo con una llamada clara a la razón y al espíritu crítico, pero es evidente que el espiritismo, hablando de Dios y hablando de la espiritualidad, de la vida espiritual después de la muerte, de las manifestaciones de los espíritus, es evidente que generaba en muchas personas que al espiritismo se aproximaban, generaba una suerte de tránsito, de vinculación, de puente con su cultura religiosa tradicional y la nueva modalidad para hablar de Dios y del espiritual. Y por eso muchas personas de muy buena fe se hicieron espiritistas sin abandonar del todo su cultura religiosa previa. Y algunos de ellos, personas ilustradas, llegaron a escribir
artículos y hasta libros tratando de mostrar al espiritismo como un sucedáneo, como una sustitución de la religión dominante por una nueva religión racional, por una suerte de religión vinculada no al dogma, sino fundamentalmente a la razón, pero dentro de los moldes tradicionales de lo que se conoce como una religión. Es allí cuando aparece la obra que ahora se empieza a divulgar más en nuestras generaciones espíritas, pero que en el siglo XIX tuvo bastante repercusión, la obra Los Cuatro Evangelios, revelación de la revelación, en la cual un abogado que se había hecho espírita muy recientemente leyendo el libro de los espíritus y la obra de Kardec, pero que comenzó a frecuentar sesiones mediúmnicas en Burdeos, este hombre, Juan Bautista Rustain, él, por el contacto que tuvo con la experiencia mediúmnica y particularmente con una medium, la señora Émile Collignon, empezó a recibir comunicaciones de espíritus que se presentaron como los evangelistas canónicos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y terminan produciendo un libro de origen mediúmnico en el cual intentan presentar clarísimamente, con unas ideas muy particulares, tratan de proponer un puente entre el espiritismo racional, laico, señalado por Kardec, con una visión cristiana del espiritismo. El hecho concreto es que este libro, que tuvo repercusión, del cual el propio Kardec emitió opiniones críticas, se presenta en su frontispicio, se presenta con el título de Espiritismo Cristiano. Vamos a establecer allí una diferencia muy clara. En el libro Los Espíritus, Kardec coloca como marco general del libro Los Espíritus el enunciado filosofía espiritualista, con lo cual marcaba un rumbo. El espiritismo como filosofía. ¿De qué tipo? Espiritualista. Rustain marca también una definición muy clara cuando dice: este libro es la base del espiritismo cristiano. ¿Y qué hacen estos espíritus y qué hace Rustain como compilador, ordenador y organizador de estos mensajes? Pues va colocando para los lectores, va colocando un conjunto de ideas típicamente católicas, católico-cristianas, las incorpora en un contexto de aceptación de la mediunidad y de aceptación de la reencarnación y colocando a Jesús de Nazaret, Jesucristo, colocándolo en una perspectiva tal que le permita ser aceptada, esa perspectiva, ser aceptada por espiritistas y también podría ser aceptada por los católicos. Porque todo lo que más se conoce de Rustain, aunque no es lo único, no es ni siquiera lo determinante, lo que más se conoce de Rustain es la famosa teoría del cuerpo fluídico de Jesús, según la cual Jesús de Nazaret, prácticamente Dios encarnado en la tierra, espíritu puro que nunca habría reencarnado, que vendría en línea recta, en evolución total, prácticamente de Dios a nosotros, o sea, colocado pues Jesús como una divinidad. Jesús no encarnó en la tierra, nunca tuvo un cuerpo material, simplemente su periespíritu, su cuerpo espiritual le permitía dar las apariencias de vida física, y por lo tanto el hecho del nacimiento de Jesús que se habría dado en María no contradicen de ninguna manera el dogma de la Inmaculada Concepción, puesto que María en ese contexto habría sido madre aparente de Jesús. Nunca se produjo ni un embarazo y mucho menos un parto.
ese Jesús nunca habría tenido sufrimientos ni dolores, todo dolores físicos, corporales, puesto que no tenía cuerpo carnal. Bueno, esta teoría, igual que otras, repito, para no extenderme sobre el rusteinguismo, fueron el punto de partida de una bifurcación de corrientes que se da hasta nuestros días. Entre el espiritismo filosófico, el espiritualismo científico, filosófico y moral de Kardec, de base racional, y el espiritismo etiquetado abiertamente como cristiano. En Francia, conviene recordar ahora, esto produjo una división muy fuerte. No hay, como algunos han pensado muy ingenuamente, que la época de Kardec, la vida del codificador y del fundador fue una vida idílica, arcádica, donde era el maestro reconocido por todos, admirado y elogiado. No es así. Se produjeron disensiones, críticas fuertes, y los rusteinguistas fueron extremadamente severos con Kardec, incluso acusándolo en varios aspectos que ahora no creo que tenga mucho sentido abundar en ellos. Pero frente a ese rusteinguismo anticardecista, ese rusteinguismo, espiritismo cristiano, contrario a Kardec, reaccionaron los mejores expositores espíritas de Francia, entre ellos León Denis, Gabriel Delan, que hasta decidieron separarse del movimiento que había heredado de la Sociedad Parisiense creada por Kardec, que luego bajo la dirección del señor Leymarie tomó otro nombre, y que incluso con la revista espírita, el señor Leymarie había abierto las puertas al rusteinguismo. Pues León Denis, Gabriel Delan y otras personalidades decidieron apartarse y crearon la Unión Espiritista Francesa. Y frente a la revista espírita, en esa etapa rusteinguista, crearon un nuevo periódico, el Espiritismo. De modo que fue todo un debate profundo, complejo, en el cual primero Kardec y luego los auténticos kardecistas sufrieron el embate de los espiritistas que querían convertir al espiritismo en una religión. Hay un libro que ya se puede conseguir en internet en portugués y en español libremente, que se llama Mucha Luz, Beaucoup Lumière, Mucha Luz, de la señora Berthe Fropo, amiga muy cercana de Kardec y de su señora, de Amélie Boudet. En este libro, la señora Berthe Fropo denuncia cómo el rusteinguismo, en la intención de crear el espiritismo religioso y cristiano distinto a Kardec, pretendieron los rusteinguistas, denuncia la señora Berthe Fropo, a decir que el espiritismo entraba con la obra de Rustein en una nueva etapa, en una nueva fase, y la llamaron la fase teológica del espiritismo. Ante lo cual la señora Fropo, Denis, Delan y muchos otros reaccionaron. Bueno, ya para 1890 o casi terminando el siglo, el rusteinguismo se había extinguido en Francia. Se había extinguido cayendo por el propio peso de sus graves errores, de sus conceptos absurdos, de su intento de convertir al espiritismo en una nueva religión católica. Al punto, ahora recuerdo que el propio Rustein dice en ese libro, y los espíritus dicen, que el propósito del espiritismo es restablecer en el mundo, para todo el planeta, para toda la humanidad, el dominio de la Iglesia Católica Apostólica Romana. De modo que una vez que el rusteinguismo cae por su peso y el kardecismo vuelve en Francia a tomar la dirección de la revista espírita y a recuperar el legado de Kardec con las nuevas generaciones, curiosamente se produjo un traslado de la base de operaciones
del rustenguismo de Francia a Brasil. Y en Río de Janeiro, ya con la incipiente Federación Espírita Brasileira, el rustenguismo se introdujo allí gracias a algunos espíritas católicos que se declaraban espíritas y católicos, como el señor Sayão, Antonio Sayão, y el doctor Becerra de Menezes. Becerra de Menezes, figura muy reverenciada en Brasil, ante la cual yo no tengo objeciones desde el punto de vista moral o personal, ni niego su labor, y mucho menos como médico, y hasta como un político liberal. Pero el señor Becerra de Menezes empleó toda su autoridad para imponer en la Federación Espírita Brasileira la doctrina rustenguista, que hasta el día de hoy permanece como el criterio fundamental del espiritismo en el modelo de la FEP, el modelo febiano, que en los últimos años, en las últimas décadas, es el modelo que se ha a su vez exportado a los países latinoamericanos, a España y a los países europeos. De modo, me he alargado en este punto, Juanjo, porque he considerado conveniente colocar la base histórica de cómo el espiritismo de Kardec, nacido como un proyecto filosófico, racionalista, acaba siendo en buena parte mayoritaria, lamentablemente, del movimiento espírita hasta nuestros días, como una doctrina religiosa, como una religión cristiana, contraria al modelo propuesto por Kardec. La verdad que es una historia francamente interesante y yo personalmente confieso que no tuve conocimiento de ella hasta no hace mucho. Y creo que ese acercamiento a esa historia nos permite dimensionar mejor y comprender mejor el proceso histórico del espiritismo. Volviendo a Kardec, él en una ocasión dijo algo que por lo menos desde mi punto de vista me resulta difícil de entender, de comprender. Dijo que solo desde un punto de vista filosófico puede ser considerado el espiritismo una religión. ¿Cómo podemos entender estas palabras de Kardec? Sí, si leemos el discurso que pronunció Kardec, si yo mal no recuerdo ahora, el 1 de noviembre de 1868, con ocasión del Día de los Fallecidos. Se acostumbraba que los espíritas de entonces, en la época de Kardec, realizasen un discurso, obviamente dirigidos a la comprensión de lo que el espiritismo plantea con respecto al nacimiento, la vida, la desencarnación, y dirigido a los difuntos, a los espíritus desencarnados. En ese discurso de apertura de sesiones de la Sociedad Espírita de París, allí Kardec plantea la discusión acerca de si el espiritismo es o no una religión. Obviamente se vio llevado a esta discusión por cuanto el rustenguismo ya ejercía una influencia en la Francia espiritista de su tiempo. En este discurso, Kardec examina de manera meticulosa este tema, si el espiritismo es o no una religión. Y lo hace en buena medida impulsado por la difusión del rustenguismo en Francia y por los debates que se habían generado. Y si se toma con pinzas una frase, como la que tú acabas de mencionar, de que en el sentido filosófico el espiritismo podría considerarse una religión, si se toma con pinzas, no da una idea cabal de la totalidad del discurso. Hay que seguir los razonamientos desde el principio hasta el final. Cuando Kardec plantea el tema y dice, ¿es el espiritismo una religión? Él dice, bueno, depende. En el sentido filosófico podríamos admitirlo. Sin embargo, ¿por qué declaramos que el espiritismo no lo es? Porque la palabra religión, siendo inseparable de términos y de experiencias, de prácticas como ceremonias, cultos, dogmas, todos estos elementos propios del hecho religioso,
No teniendo el espiritismo ninguna de estas características, no podría ser denominado de esa manera. Entonces, el razonamiento va allí y la conclusión de Kardec es que por eso decimos que el espiritismo es una filosofía científica de consecuencias morales. Ahora, esa frase de que en el sentido filosófico se podría considerar al espiritismo como religión, aislada de su contexto, es la que ha dado pie para que multiplicada haya permitido, para que colocada en forma separada haya dado pie a aquellos que, como producto de su visión del mundo, como producto de la herencia cultural que traen, de la herencia reencarnatoria religiosa que traen, han querido proponer para el espiritismo la denominación de religión. Y Kardec es categórico, repito, en la conclusión, al llegar a esa idea de que solo en el sentido filosófico podría tener esta acepción, pero que no siendo separable la religión de culto y ceremonia y otros elementos que él no tiene, no conviene que se llame de esa manera. En el sentido filosófico ha sido tomado por algunos para elaborar una tesis muy sutil, diciendo, siendo el espiritismo una filosofía espiritualista, siendo el espiritismo un movimiento que no tiene cultos, dogmas, libros sagrados, sacerdocio, ceremonias, rituales, pues siendo así, es en el sentido filosófico una religión y no en el sentido ceremonial. Pero esto es un malabarismo, un juego de palabras, a partir de una frase de Kardec que, en mi opinión, es tomada fuera de su contexto. Hay otras frases de Kardec, hay otros conceptos de Kardec en los cuales él se mostró más contemporizador del asunto religioso. En el libro El Evangelio según el Espiritismo, hay frases de Kardec que parecerían abonar en favor de los que han querido establecer en el espiritismo un movimiento religioso. Pero nuevamente hay que acudir al contexto y no dejarse guiar por una parcialidad. Como él lo dice en la introducción de este libro, su propósito fundamental, creo que dice exclusivo, es el de ocuparse del estudio de la doctrina moral de Jesús o de Jesucristo. Ya él ha planteado desde los propios inicios del espiritismo, ha planteado que el concepto espiritista de Jesús es el de un hombre y no el de un Dios. Que el concepto espiritista de Jesús no es el concepto católico ni cristiano. Es un concepto humano y humanista. Jesús, su inmensidad espiritual, es una conquista evolutiva de ese gran espíritu. En miríadas de encarnaciones. Y ese Jesús no es embajador ni representante de Dios en la tierra, salvo que todos los seres humanos de alguna manera fuésemos considerados hijos de Dios. Quizás él sea un hijo más avanzado, quizás no, es un hijo más avanzado que todos nosotros de Dios, pero no puede ser confundido con Dios, con la causa primera del universo, la inteligencia suprema. Entonces, en el libro El Evangelio según el Espiritismo, Kardec examina a Jesús hombre y trata de demostrar que los milagros que se le atribuyen, Kardec muchas veces ha advertido que para el espiritismo no hay aceptación de la idea de milagros. Los prodigios que se le atribuyen pueden ser explicados, lo dice Kardec, sin salirnos de las leyes naturales. De modo que la comprensión de Jesús, la comprensión de todo lo que implica el estudio de los evangelios, se hace en Kardec desde una perspectiva distinta, completamente distinta a la de la teología cristiana.
Por eso hemos querido nosotros recalcar muchas veces que nuestros amigos espiritistas cristianos, que los tenemos y muchos, y los respetamos, pero no compartimos ese modelo, nuestros amigos confunden las cosas en cuanto a la misma denominación de este libro, porque Kardec planteó el Evangelio examinado a la luz del espiritismo. Ellos, invirtiendo los términos, quieren hacer un espiritismo de acuerdo con el Evangelio. Y toda la visión, pues, de Kardec en esta materia va en la búsqueda, en el desarrollo de una teoría espírita, de una comprensión espírita distinta y equidistante tanto del materialismo, al cual Kardec fue insistente en oponerle el espiritismo, como de las religiones, de las cuales Kardec aprovechaba su visión espiritualista de Dios y de la supervivencia, religiones a las cuales Kardec valoraba su sentido ético-moral cuando lo cumplían de verdad, religiones a las cuales Kardec les concede el mérito de contribuir a superar la incredulidad humana, pero religiones que no forman el modelo para constituir la doctrina y el movimiento espiritista. Vamos a ir ahora a algunos argumentos que se emplean para justificar o para intentar justificar que el espiritismo es una religión. Me voy a centrar fundamentalmente en dos. El primero de ellos es en cuanto a la palabra, la etimología de la palabra religión, que dicen que es religare, en el sentido de que el espiritismo de alguna forma religa al ser humano con Dios. ¿Es este un argumento válido? ¿Es este un argumento consistente para definir al espiritismo como religión? El argumento etimológico, desde el punto de vista de la epistemología, no tiene valor. El argumento etimológico tiene valor a la hora de hacer consideraciones lingüísticas, a la hora de establecer el sentido de la evolución cultural del hombre, la formación de las lenguas, los idiomas. Allí tiene valor. Comprendemos por qué designamos las cosas que nos rodean con determinadas palabras y a partir de eso hilvanamos ideas para entender por la etimología cómo se ha llegado a denominarlas de esa manera. Pero en ese proceso de formación de lenguas y de modo de expresión, una de las cosas fundamentales a destacar es cómo cambia de la etimología a la realidad actual que una palabra, con la que una palabra designa cualquier objeto. Voy a poner algún que otro ejemplo. Tomemos la palabra átomo. Si alguien quisiera definir el átomo hoy en día a partir de su etimología, se alejaría tanto que volvería a la física prácticamente de la época primera de la cultura griega, de los atomistas griegos. No podría, con esa etimología, utilizar la palabra átomo para lo que significan los desarrollos de la física y la ciencia moderna. Porque por etimología, átomo significa aquello que no se divide más, la última partícula indivisible. Bueno, el átomo tiene subpartículas y subpartículas de una manera casi infinita. De modo que el átomo es totalmente divisible, aunque su etimología diga lo contrario. O eso sería como designar una de las grandes embarcaciones de la Marina, de esta rama de las fuerzas navales, designarla por la etimología. La palabra acorazado, que es una embarcación sólida, construida con todos los metales más sólidos que se puedan conseguir para poder resistir las bajas presiones en el agua. Pues la palabra acorazado deriva de un término tan sencillo como la coraza de cuero, aquello que está hecho de cuero, por una serie de razones históricas que la etimología juega ese malabarismo.
Así podríamos pasarnos con todo el idioma, demostrando que la etimología sirve para la comprensión del origen, pero que no podemos definir algo a partir de su etimología. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos designar las obras de Kardec, no podríamos utilizar la palabra Pentateuco, porque Pentateuco significa explícitamente, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o en la religión hebraica la Torá. Entonces no es posible adaptar de una manera arbitraria y artificial para designar los 5 libros de mayor tamaño de la obra de Kardec como el Pentateuco. No hay una expresión más impropia, más ajena no solo a lo lingüístico, sino a lo conceptual, que hablar del Pentateuco espírita, aplicado a 5 libros de Kardec, excluyendo las demás obras y solo significando esas. De modo que cuando hablamos de religión, valernos de la etimología es una argumentación que nos lleva por caminos extraviados. Si religión significa del religio onis, religación con Dios, se parte de una idea. Dios nos crea y con la religión volvemos a Dios. Nos liga y nos religa, nos vuelve a Dios. Esa no es la idea espírita. La idea espírita no es un panteísta. No es que somos parte de Dios y volvemos a Dios después de un proceso evolutivo. La idea espírita no es esa. Y por lo tanto, la idea espírita es evolucionista. Entonces, no tiene sentido plantearse que la religión es la que nos vuelve a Dios. Y si además hacemos alguna consideración histórica, de verdad que las religiones muy poco han llevado al ser humano hacia Dios. Porque las religiones, y aquí utilizo una frase del propio Kardec, han sido generalmente instrumentos de dominación de las conciencias humanas. Han sido muchísimas veces generadoras de guerras, generadoras de las peores tragedias humanas. Y no solo me refiero al catolicismo, sino a otras variantes del cristianismo, del protestantismo, del judaísmo, del islam y de las propias religiones orientales. De modo que ni en sentido cultural, ni en una aplicación arbitraria de la etimología, se puede, ni mucho menos en la praxis histórica, se puede decir que las religiones nos han volcado hacia Dios. Ahora, si hay un noble propósito en las culturas religiosas, de que el ser humano, pensando en Dios, utilice eso como una herramienta de transformación moral, bienvenido. Pero la misión del espiritismo es fundamentalmente la demostración de la inmortalidad, la demostración de la existencia del espíritu más allá de la muerte, la continuidad, la reencarnación, la inmensidad evolutiva, la comunicación espiritual y dentro de ese contexto el reconocimiento de la idea de Dios como causa primera, como fuerza inteligente del universo. Y en relación al concepto religión natural, porque es algo que lo he oído en muchas ocasiones decir que, bueno, que el espiritismo efectivamente no es una religión formal, no tiene culto, no tiene sacerdotes, no tiene templos, pero que de alguna forma sería una religión natural. ¿Puedes hablarnos un poco de este concepto, de qué significa realmente este concepto y si se puede aplicar al espiritismo? Sí, este es un concepto que surgió particularmente en los siglos XVII, XVIII y XIX en la cultura occidental, muy vinculado a las ideas del iluminismo y luego de la ilustración. El iluminismo en tanto en cuanto un movimiento que privilegia por encima del culto externo a Dios una visión interior. Y la ilustración como ese enorme empuje cultural que llevó a la cultura occidental, la llevó a desligarse de la presión teológica, a tratar de buscar en la razón la explicación de las cosas, a impulsar el desarrollo científico y a promover sistemas sociales donde no hubiese
el reconocimiento al derecho divino de los reyes, sino más bien al derecho de los pueblos, al propio ejercicio del poder político, el poder social. Todo lo que fue la Ilustración. En ese marco, algunos pensadores, enciclopedistas, ilustrados, deístas, procuraron como una manera de separarse de la religión dogmática, del poder papal, de la autoridad inquisitorial, buscaron la manera de establecer una suerte de modelo que se acercase a la idea de religiosidad o de sentimiento religioso, que no estuviese en contradicción ni con la naturaleza, que no estuviese en contradicción con la razón. Y por eso hablaron de una religión natural, en tanto en cuanto se apartaran los dogmas religiosos que eran contrarios a las leyes de la naturaleza, y buscar un pensamiento religioso que no tuviese esa contradicción. De allí viene la idea de algunos en el movimiento espírita, y no solo en el espiritismo, también en otras corrientes espiritualistas y esotéricas, como la teosofía. También se ha buscado ese modelo de religión natural, o se ha difundido. La señora Blavatsky decía, y es un lema de la Sociedad Teosófica, que no hay religión superior a la verdad. En ese modelo, algunos que no terminan de aceptar que el espiritismo no es una religión, que no terminan de asumir que Kardec nunca quiso crear una religión, pues buscan una fórmula más sutil de decir que es una religión sin dogmas, una religión sin sacerdocio, una religión sin milagros, en tanto que violaciones de las leyes naturales, una religión una religión incluso que admite el evolucionismo, porque es una religión que está en la comprensión de la propia naturaleza, que no se contradice con la idea de Dios. En ese sentido hablan de religión natural. Yo no digo que el propósito no sea bueno o no sea noble, pero sigo insistiendo en cuál es la necesidad de inventar para el espiritismo un carácter que él no tiene. Claro. Salvo el deseo de estar en una fase híbrida, en una cultura híbrida de mezcla de los principios espiritistas con la cultura religiosa, para satisfacer su propia conciencia, satisfacer sus inquietudes y por no ser capaces de volar y despegar hacia lo que, en mi opinión, es el verdadero objetivo del espiritismo: darnos una idea de Dios, del espíritu y de la evolución, de la reencarnación y de la comunicabilidad espiritual, sin necesidad de los lastres del pasado religioso. Pues John, hemos llegado al final de la entrevista. Te agradezco mucho por estas respuestas, que son unas respuestas claras, clarísimas, y creo que ha quedado bastante claro y bastante definido el concepto claro del espiritismo como una filosofía que apuesta por el progreso y que se distancia de los modelos religiosos. Tú sabes que los que consideramos un espiritismo laico, los que estamos de acuerdo con un espiritismo no cristiano, muchas veces tenemos que sufrir que se nos diga que no queremos un espiritismo, o que queremos un espiritismo sin moral, sin ética, un espiritismo sin Jesús, un espiritismo sin el Evangelio según el espiritismo. Te pediría unas palabras finales para cerrar el vídeo y un poco para tocar este tema. Muchas gracias, Juanjo. Pues 2 o 3 cosas rápidamente. La primera, para nosotros, los espíritas laicos, librepensadores, kardecistas, la parte moral del espiritismo es fundamental. Para nosotros es absolutamente cierto que al verdadero espiritista se le reconoce por su transformación moral y por el empeño que hace día a día en superar sus bajas inclinaciones y en ser mejor persona. De modo que nada tiene eso que ver con un espiritismo divorciado a la moral. Nada tiene que ver con una visión de un espiritismo separado de Jesús como referencia, como el modelo fundamental a seguir de acuerdo con la enseñanza de los espíritus. E igual que Jesús, muchos otros grandes maestros de la humanidad. Solo que Jesús nos llega más de cerca en nuestro modelo cultural. Pero el espiritismo incorpora la doctrina moral de Jesús, que tampoco Jesús quiso crear ninguna religión.
como de paso ha sido bien admitido por los historiadores modernos. Y un elemento que no hemos podido abordar, pero que digo brevemente, un espiritismo no religioso no significa un espiritismo antirreligioso, ni anticlerical. No combatimos religiones, no estamos en contra de las religiones per se, aunque nos reservamos el derecho a hacer un análisis crítico como lo hacemos de las doctrinas materialistas. Pero en todo aquello en que podamos, los espíritas, podamos apoyar ideas dentro de las religiones que contribuyen a un mundo mejor, más humano, más justo, más fraterno y más libre, en esa medida los espíritas colaboraremos. Lo que deseamos es mantener el perfil independiente del espiritismo como una propuesta filosófica, cultural, moral, sociológica, profundamente científica y ética, como quiso Kardec. Muy bien, pues con esto terminamos esta entrevista. Espero que haya podido ser del agrado de todos ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.